familia de la Caja de Pandora del turno de las 18 horas. Segundo espacio de esta jornada central de la Caja de Pandora que iniciáramos hace una hora con nuestra clase de psicopatología correspondiente y que se extenderá hasta las 21:30 por allí con un reportaje o una entrevista. A veces yo como argentino que digo reportaje y no recuerdo que en España no me entendían. Ah, entrevista, sí, entrevista. Entonces, feliz tarde de psicología, sanación espiritual, sanación energética, conciencia y luego hacia la noche de canalización, mediumnidad y otros temas. Pero ahora es el momento de Endika, de su especial preguntas y respuestas del chat. Endika, fundador de Ciencia Conciencia, formador y terapeuta, sanador él, apasionado de la espiritualidad y emprendedor. Y como veníamos diciendo, pinchazo para Endika, lo subimos a escena, lo saludamos cordialmente. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Aquí estoy, pinchado. No pasa nada, es todo virtual, por ahora. Ya inventarán la vacuna virtual, se puede hacer de todo. Se pueden hacer hologramas de... ¿no? A ver si convalida, ¿no? Como una de las dosis. Muy bien, Endika. Tenemos entendido que es tarde de preguntas y respuestas del chat. Sí. Te dejamos con vos mismo y con el chat. Sabemos que también tenés tus contenidos propios y te vamos a ir apoyando en un rato cuando veamos que la gente comience a participar. Como decíamos, empezamos con 3.000 pares de ojitos y ya vamos por varios miles más. Ya saben que lo que estoy diciendo es verdad, no se vayan a creer que uno está inflando las cosas. Pero bueno, en definitiva, Endika, te dejamos con la gente, estamos atentos a lo que necesites, a poner preguntas y por supuesto que en el momento adecuado a anunciar tus cursos y talleres de Aulas Pandora y también a ir mostrando en el más lindo de los banners que tenemos tus redes sociales y vías de contacto. Muy te bien. Dejamos, colega. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues nada, estamos aquí una semana más con estos especiales de preguntas. Que sepáis que muchas de las preguntas que van quedando en los diferentes directos yo las voy apuntando. Tengo por aquí un documento que no para de crecer. Así que podéis ir dejando vuestras preguntas y si veis que alguna no se contesta en el día de hoy, atentos a los próximos directos que hagamos, que se van contestando todas, ¿eh? Yo las voy ordenando por bloques para que sean variadas y son muy bienvenidas vuestras cuestiones. Así que, bueno, mientras vais dejando las preguntas que vayan entrando hoy, que compartiremos, por supuesto, algunas de las que, seguro, de las que vayan entrando, tengo por aquí un par de preguntas que se hicieron el otro día, que las voy a agrupar, que son bastante interesantes y muy prácticas. Una dice, hola, soy Alice de Barcelona y tengo mucha comunicación y asistencia de los ángeles. Mi pregunta es, ¿cómo sé cuándo estoy bajo su presencia y no de mi mente? Y luego hay otra pregunta muy parecida que dice así. Dice, hola, soy Sandy Hernández, pregunta desde California. Saludos, Endika. ¿Cómo saber que hemos conectado con nuestra alma y no con la mente lógica? Lo que llaman mente-ego. Muchas gracias por tu respuesta. Así que estas dos preguntas las he agrupado porque creo que encajan mucho. En realidad la respuesta, tanto para una como para otra, es igualmente válida. Entonces, básicamente, ¿cómo distinguir, cómo saber que nosotros, cualquier tipo de comunicación que tengamos, ya sea con cualquier tipo de guía o de ángel o nuestra propia alma, que en el fondo es nuestro primer guía o nuestro primer maestro, proviene del alma y no proviene de la mente o del ego? Bueno, esta es una cuestión muy interesante porque nosotros tenemos que partir de la base de entender que lo que nosotros llamamos generalmente pensamiento, en la mayoría de casos, técnicamente no es pensamiento, sino que es una mezcla, entendiendo que el pensamiento, que proviene del campo mental, es un tipo de energía y las emociones que provienen del campo emocional es otro tipo de energía. Normalmente lo que nosotros llamamos pensamiento es una mezcla de estas dos energías. Los pensamientos suelen venir también nutridos o están alimentados
por energía emocional o de deseo. Entonces, la mente, generalmente en una persona que no haya entrenado la mente, suele estar orientada hacia el mundo emocional. Si nos fijamos, lo que más dirige nuestra vida son las emociones y los instintos. Esto lo estamos viendo mucho en la actualidad. Y de hecho, se dice, y esto creo que es muy, muy acertado, que nosotros o muchas personas utilizan la mente para justificar y racionalizar lo que sienten, las acciones que hacen, que están determinadas por lo que sienten, lo que desean o sus instintos. El deseo es una energía muy potente que nos moviliza. Uno cuando, si analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta que la mayoría de cuestiones que nosotros emprendemos, las acciones que hacemos o dejamos de hacer, lo hacemos en base a lo que deseamos o no deseamos. Y muchas veces utilizamos nuestra mente para satisfacer esos deseos. Entonces, ¿esto qué significa? La mente generalmente, en una mente que no esté entrenada, que no esté aquietada, está orientada hacia el mundo emocional. Y eso que llamamos diálogo interno o mente egótica, en realidad es la mente traduciendo en palabras lo que nosotros deseamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tanto deseamos como lo que no deseamos. Esto es importante comprenderlo, porque significa que cuando nosotros somos capaces de controlar nuestro mundo emocional, nuestra mente va a tender a quedar en silencio. Nuestra mente reproduce aquellos deseos que nosotros experimentamos, pero cuando nosotros tenemos un mundo emocional que está aquietado, que está silencioso, que claro que puede desear, pero no genera, podríamos decir, muchas emociones de manera caótica, sino que uno tiene la capacidad de controlar su mundo emocional, la mente disminuye mucho la cantidad de discurso interno que genera. Y esto es un paso importante. Si nos damos cuenta y seguimos analizando, nos daremos cuenta, como hemos dicho, que nuestra vida se rige sobre todo por nuestros deseos en gran medida. Es decir, nuestro cuerpo físico cumple, la función de satisfacer nuestros deseos. Nuestro cuerpo cumple la función de satisfacer no solamente nuestros deseos, sino también nuestros instintos. Entonces, ¿qué significa? Que los cuerpos superiores, vamos a decir de inferior, de más denso a superior, serían el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Los cuerpos superiores dominan a los inferiores. Esto significa que mi cuerpo emocional controla a mi cuerpo físico. Digamos que el cuerpo físico está para servir a mis deseos y al mismo tiempo mi cuerpo mental tiene la capacidad de controlar mi cuerpo emocional. ¿Qué significa esto? Aquí entramos de lleno en la meditación, la importancia de la meditación, pero comprendiendo el objetivo que hay más allá de muchas de los efectos que puede generar la meditación. Cuando nosotros estamos meditando, lo que hacemos literalmente es cada vez que la mente se engancha a un deseo, le decimos, no, enfócate al principio, nos tenemos que enfocar en la concentración, enfócate en concentrarte, por ejemplo, en tu respiración o en lo que sea. La mente va a tender constantemente a engancharse a los deseos y nosotros tenemos que regresar a ese punto de concentración. Gradualmente, la mente va a tener la capacidad de separarse del mundo emocional. Los deseos van por un lado y los pensamientos van por otro, o por lo menos desarrollamos esa capacidad. Eso puede ser un periodo muy largo. Hay muchas personas que no les gusta meditar porque les cuesta mucho, se sienten muy incómodos, porque están totalmente mezclados su mundo mental y su mundo de deseos. Y al principio, lo único que necesita la mente es como purificar o purgar todos aquellos deseos o aquellas emociones que han sido reprimidas o que no han sido, podríamos decir, purificadas, o todos aquellos conflictos internos que no se han transmutado. Entonces, eso es un periodo que puede llevar mucho tiempo, pero gradualmente se va a ir vaciando. Y esto, recordamos la pregunta, ¿cómo puedo distinguir los pensamientos que provienen de mi mente de los pensamientos que provienen o que yo puedo captar de mi alma o, por ejemplo, de los ángeles o de guías? Entonces, primera distinción, conseguir separar la mente de las emociones, y esto va a reducir muchísimo el ruido interior. Segundo paso, una vez que la mente es capaz de concentrarse, nos vamos a dar cuenta de que el discurso mental se mueve, podríamos decir, en una serie de patrones mentales. Ese diálogo interno se mueve en una serie de patrones mentales, de patrones que se van más o menos repitiendo. Y fijaos en el siguiente punto, nuestro diálogo interno implica que hay dos partes.
Esa parte normalmente del diálogo interno, en una primera fase es la mente conversa con las emociones. Pero cuando somos capaces de disociar, entre comillas, la mente de las emociones, ¿la mente con qué va a empezar a conversar? Nos vamos a dar cuenta que conversa con otra cuestión, que es lo que podríamos llamar conciencia. Y esa conciencia está ya mucho más conectada con el alma. Podríamos decir que, comprendiendo lo que es el alma, es esa parte más elevada de nuestra psique. Podríamos decir, esa conciencia que sí puede conversar con esa mente inferior o racional o egótica, que es la mente de pensamientos o ese discurso interno, esa programación que nosotros hemos ido recibiendo, pues toda la parte a lo mejor de las tradiciones o toda la parte de la educación entra ahí, pero hay esa parte de la conciencia que es mucho más sutil. Hasta que nosotros no hemos disociado esta primera parte es muy difícil saber distinguir. Probablemente no tengamos la capacidad, pero cuando nosotros empezamos a entrar en un estado meditativo más o menos fácil, sí que vamos a empezar a captar la diferencia que hay entre la voz de la conciencia, que es decir, lo mismo que es la voz del alma, y esa voz de la mente discursiva. Ahora, como en muchos otros vídeos he hablado, lo principal, yo diría, antes de entrar en todas estas cuestiones de guías, de ángeles y demás, es desarrollar esa capacidad para captar la voz de la conciencia, la voz del alma. Esa voz del alma es la que nos va a permitir, cuando la captemos, aunque sea una única vez, esa experiencia nos va a servir como referencia para empezar a distinguir lo que son mis emociones, lo que proviene de mis emociones, de mis pensamientos, de mi alma, y luego, en un nivel superior, lo que proviene de mi alma y lo que proviene de otras entidades conscientes, como son, por ejemplo, los ángeles o como puedan ser cualquier tipo de guía. Cuando nosotros hablamos de ángeles o de guías, lo importante no es en sí mismo el ángel, hablar como ángeles como algo muy general, sino entender que aquella guía que nos interesa es la guía que proviene desde los niveles del alma. Porque si yo voy a tener una guía, por ejemplo, de una entidad angélica de baja vibración, en un nivel, podríamos decir, más o menos bajo, de bajo astral o de medio astral o del nivel racional, no hay diferencia entre la conciencia de esa entidad con la que yo me estoy comunicando y la que yo pueda tener con una persona con la que pueda estar hablando, una persona promedio. Entonces, muchas veces mitificamos todo aquello que proviene de los mundos invisibles o de los mundos sutiles, pero hay que entender que en esos mundos sutiles también hay diferentes niveles de conciencia. Por lo tanto, yo voy a considerar una guía válida, una guía en la que yo pueda confiar o que tenga una sabiduría que me pueda aportar a mí, a mi experiencia de vida, aquello que provenga por lo menos del nivel del alma. ¿Para qué voy a buscar una guía externa, ya sea en los niveles sutiles o en los niveles físicos, que sea de un rango inferior que la de mi propia alma? Puede ser que esta guía me interese en la medida que yo no tengo contacto con el alma, pero entonces mi objetivo debería ser simplemente contactar con el alma. ¿Y cómo contacto con el alma? Bueno, hemos empezado explicándolo. Primero, distinguiendo, separando la mente racional o la mente discursiva de la parte emocional. Y luego, una vez que la mente se concentra, tratando de distinguir esa voz de la conciencia que vamos a poder empezar a percibir cuando la mente esté en silencio. Así que, bueno, me parece una pregunta súper interesante porque, como habéis visto, da para mucho y si surgen más preguntas, voy a estar atento ahora al chat para complementarlo. Pues vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Voy a mirar a ver por el chat a ver si entró alguna. Indica, hubo uno que se nos subió por allí, viste, ¿sí? Que de golpe entra a poner comentarios y se te sube. Y en un momento estabas exponiendo y yo no quería molestarte. Aquí encontré la que quería encontrar. Estaba bien por allí arriba. Ahí estamos. Sí, yo aquí tengo una también de Azucena, no sé si es la misma. Esta me parece muy interesante porque sirve para desarrollar lo que hemos dicho. ¿Y la que tú decías cuál es? Esta la de Claudia. A ver, Claudia, ¿no la veo? ¿Me la pusiste por el chat privado o no? No, Indica está por aquí. Yo la estoy viendo en pantalla. Que es una conciencia angélica bien entendida. Ok. Vale, que la tenía pequeñita, aquí la veo. ¿Qué es una conciencia angélica bien entendida? Bueno, esto lo hemos comentado ha sido una pregunta que hemos desarrollado en otros vídeos, la vamos a volver a contestar. Una conciencia angélica, nosotros, hay diferentes evoluciones en el universo.
Por un lado está la evolución de los espíritus, tal como nosotros entendemos. O sea, nosotros los seres humanos somos espíritus, pero no solamente los humanos. Somos una línea evolutiva que se nos cuenta que nosotros venimos, en la conciencia del ser humano simplemente es una etapa de desarrollo de esta conciencia del espíritu. Esa conciencia del espíritu antes pasa por otras etapas que llamamos, por ejemplo, reino animal, reino vegetal y reino mineral. Fijaos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la ciencia se habla de la materia orgánica y la materia inorgánica. En realidad, toda la materia tiene conciencia. Simplemente hay conciencias, hay espíritus que se manifiestan muy poco. Por lo tanto, como puede ser, por ejemplo, en el reino mineral tiene conciencia porque manifiesta una cierta inteligencia. Si nos damos cuenta, aunque para nosotros sea muy lento el proceso, el reino mineral tiene una cierta afinidad. Esa afinidad es química, pero no deja de ser una forma muy rudimentaria de deseo. Al final, esa afinidad química dice que ciertos minerales se mezclan con otros y repelen otros. Y así es como se va generando pues todos los tipos de piedras preciosas, de cristales, etcétera, etcétera. Entonces, está manifestando una conciencia, aunque para nosotros sea una conciencia que evoluciona muy lento. En el reino vegetal, que decir, ya se empieza a ver una conciencia mucho más instintiva. Incluso se sabe, la ciencia explica que hay una inteligencia en las raíces, por ejemplo, de los árboles, y que las raíces de los árboles son capaces, por ejemplo, de decidir hacia dónde crecen o son capaces de detectar otros árboles que son de las mismas familias. Esto lo dice la ciencia ya, Pues hay una inteligencia, si nos damos cuenta, además, las raíces de un árbol ya es algo que nosotros podemos, incluso la copa de un árbol, que podemos reconocer mucho más ya por cómo se manifiesta en la naturaleza todo fractal en el ser humano. El sistema nervioso, por ejemplo, o los pulmones, cuando nosotros los observamos, vemos que tienen una forma muy parecida que ya se ha empezado a desarrollar en el reino vegetal. Y así podríamos entrar en toda la gama de conciencias vegetales que hay. En el reino animal ya es mucho más evidente. Se empieza a desarrollar ya una mente que no solamente es instintiva, sino que poco a poco los animales más avanzados empiezan ya a razonar y luego esa conciencia sigue evolucionando en lo que llamamos reino humano. Bien, toda esa línea de evolución que sigue subiendo hasta o elevándose o subutilizándose hacia lo que llamamos reino de las almas y otros reinos superiores, tiene que ver con la evolución de lo que sería el aspecto masculino de la divinidad. Ese aspecto masculino es lo que llamamos espíritus y nosotros somos espíritus. Luego hay otra línea de evolución que tiene que ver con lo que sería el aspecto femenino de la divinidad y eso es lo que se llama reino angélico. Entonces, esto es muy interesante. El reino, podríamos decir, el aspecto positivo de la divinidad es el espíritu y tiene una cualidad que se manifiesta de una manera muy específica y muy reconocible, que es lo que llamamos mente. Ahora, la mente del humano es una mente que, por ejemplo, está separada del resto. La mente de un alma es una mente que ya desde su propia individualidad, ha reconectado con el resto. Hay muchas etapas diferentes. Y tenemos el aspecto femenino de la divinidad que tiene que ver con el reino angélico, que es lo que tiene que ver con la matriz. Es como el espermatozoide y el óvulo, ¿no? El espermatozoide entra en el óvulo y a partir de ahí se forma la vida. Pues ese óvulo sería la correspondencia, la analogía de lo que es el reino angélico, en el micro y en el macrocosmos. Y ese espermatozoide, esa chispa divina, es lo que tiene el aspecto masculino o positivo de la divinidad. Entonces, tanto el reino angélico como el reino de los espíritus, es decir, una de las etapas que es el reino humano, el que nosotros somos, son las dos polaridades de la divinidad. Es los ángeles los que proveen de formas al universo para que los espíritus o la mente se pueda desarrollar dentro de la forma. Ahora, la pregunta decía que, ¿cómo decía la pregunta, Carlos? Una vez que hemos puesto en contexto. Sí, Enrica, volvemos a poner la pregunta correspondiente de Claudia. Allí está. Que es una conciencia... Es una conciencia angélica bien entendida, correcto. Entonces, estábamos hablando que es ese aspecto femenino de la divinidad. Ahora, nosotros tenemos una relación muy profunda, aunque quizás por nuestro estado de conciencia no la percibamos, pero tenemos una relación muy profunda con el reino angélico, porque todas las formas que existen en el universo están hechas de ángeles. Cuando nosotros o cuando la ciencia nos dice que la materia está formada de átomos, en realidad, ¿qué nos están hablando? De una energía que prácticamente todo es vacío,
pero hay una energía allí potencial. Esa energía o esa conciencia del átomo, porque es inteligente, es una conciencia angélica. Y así podríamos ir subiendo en el escalafón desde lo más pequeño a lo más amplio. Lo que serían los planetas, lo que serían las estrellas, lo que serían las galaxias, lo que sería todo en el cosmos, se manifiesta a través de estas conciencias angélicas. Y eso incluye, o eso digamos que la conciencia angelical es habitada por un espíritu. Y ese espíritu es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en el caso de un ser humano, el ser humano utiliza diferentes conciencias angélicas para manifestarse. Tu cuerpo físico, que está hecho de átomos, es una conciencia angélica que se llama elemental físico. Tu cuerpo emocional es una conciencia angélica que se llama elemental emocional. Tu cuerpo mental es una conciencia angélica que se llama elemental mental. Entonces, estas dos cualidades, positiva, masculina y femenina, negativa, en realidad son todas las manifestaciones de la divinidad en esa polaridad que tiene, positivo, negativo. Y no puede existir una evolución sin que estas dos polaridades interactúen constantemente. Ahora, en la medida que el ser humano va evolucionando en conciencia, cada vez va a ir trabajando o va a ir utilizando ángeles de una vibración superior. No es lo mismo, por ejemplo, los vehículos, es decir, los ángeles que construyen los vehículos o los cuerpos de una persona de un grado evolutivo muy bajo, que los vehículos que construyen o los ángeles que construyen el cuerpo, por ejemplo, de un Cristo o de un Buda, tienen un nivel de vibración mucho más alto. Y cuando el ser humano va desarrollando su conciencia hasta el punto de que trasciende esa mente racional o esa mente concreta que está separada de la divinidad y empieza a conectar con la conciencia del alma, que es esa mente que reconecta desde la individualidad del ser humano, reconecta con la divinidad, es cuando el ser humano empieza a interactuar de manera consciente con los ángeles. ¿Cuáles son los ángeles por el nivel evolutivo de la humanidad que a nosotros nos interesa interactuar? Son los ángeles de los niveles superiores, de los niveles del alma. Por ejemplo, los magos negros utilizan también esta conciencia angélica, pero de una baja vibración. Y eso se llama elementales. Los elementales son conciencias angélicas de una baja vibración. Podríamos hablar también, cuando hablamos de evolución, hablamos de vibración, lo que vibra más alto tiende hacia la luz y lo que vibra más bajo tiene menos luz, por lo tanto tiende hacia la oscuridad. Entonces, en el fondo, son diferentes manifestaciones del tipo de vibración o el tipo de conciencia. Los seres humanos tienen ese libre albedrío y esa es una de las cualidades del espíritu, de la mente, que tiene libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío, igual que nosotros, para poder decidir trabajar con las formas, vamos a decir, que están más desconectadas, más alejadas de la unidad de Dios, que sería todo el camino de la magia negra, o el utilizar el reino elemental o el reino de la materia para beneficio del yo personal, o hacia la luz, que sería ese camino del mago blanco, del ser humano, que evoluciona hacia el alma y que trabaja cada vez con frecuencias de vibración más elevadas, que están mucho más conectadas y mucho más en coherencia con la divinidad, sea cual sea el arquetipo del ser humano que pueda comprender de la divinidad. Entonces, esas serían las conciencias angélicas bien entendidas, entendiendo que es todo ese espectro de vibración desde la materia más densa hacia la materia más sublime, que podríamos decir, que sirve como vehículos a las formas de conciencia más excelsas que pueda crear la divinidad. Así que, bueno, esta sería la respuesta. Y había la otra pregunta por aquí vamos a ver el nombre. ¿Te ayudo, Indica? De Azucena. Claudia, Azucena, la tengo aquí, Azucena. Ah, muy bien, muy bien. Pero si puedes ir cazando las preguntas y me las pones por el chat privado, me viene fenomenal porque voy a ir directamente. Entonces, teníamos a Azucena. Insisto, si hay preguntas, repreguntas sobre las respuestas, porque se abren muchos temas, intento dar las respuestas bastante amplias, profundizando, entonces podemos seguir desarrollándolas, dedicar el directo a un mismo tema en base a vuestras preguntas. Entonces, Azucena Reyes nos comentaba: hola, Indica, entonces, para lograr canalizar la voz del alma, se necesita tener experiencia meditando para distinguir cuándo habla la mente, el ego o los deseos. Así es, tal cual. Y hay que entender que
una cosa, me gustaría hacer una distinción. Una cosa es la práctica de la meditación y otra cosa es el estado de meditación. Son dos cosas diferentes que muchas veces se confunden. La práctica de meditación la puede practicar todo el mundo. Simplemente es un espacio donde tú centras tu conciencia en el momento presente, ya sea una meditación donde tú cierras los ojos y tratas de sentir el momento presente, la respiración, entrar en un estado de concentración, de silencio, o una meditación donde tú simplemente mantienes un estado de presencia en cualquier actividad que estés desarrollando. O sea, esa práctica, el intentar estar presente, sería la práctica de meditación, pero la práctica no implica que se pueda llegar al estado de meditación. El estado de meditación es cuando uno ya ha conseguido totalmente aquietar el mundo emocional, el mundo mental, y simplemente la mente está funcionando en un nivel superior, lo que sería llamado la mente abstracta, que está conectada ya con esa capacidad intuitiva. Es decir, cuando el diálogo de la mente concreta o racional se calla, gradualmente la conciencia va elevándose hacia lo que llamamos los niveles intuitivos, que están mucho más conectados con niveles de frecuencias del alma o superiores. Por ejemplo, aquí entraríamos ya en la conciencia crística, la conciencia búdica o el nirvana o el samadhi. Sería ese primer estado donde la mente simplemente se observa a sí misma o se autoexperimenta sin diálogo interno. Eso es samadhi. Entonces entramos aquí en toda esta temática, en toda esta terminología que nos explica cómo son esos estados de conciencia más allá de la mente concreta y racional. Ahora, hay que entender que ese estado de meditación hay personas que lo pueden alcanzar más fácilmente que otras, porque simplemente todos nosotros somos el resultado de todas nuestras experiencias pasadas y muchas veces tenemos podríamos decir, la poca precisión de analizar nuestro estado o analizar nuestras circunstancias en base a una limitación temporal muy corta, como es una única vida. Pero todos nosotros llevamos eones de tiempo, o sea, eones significa cantidades incontables de tiempo evolucionando. Hemos comentado antes que venimos desde el reino mineral. Imaginemos la cantidad de millones y millones de años que puede necesitar una conciencia para ir gradualmente desarrollando ciertas cualidades en el reino mineral hasta pasar al vegetal, luego al animal, luego al humano. Entonces, todos nosotros llevamos un proceso evolutivo que ha empezado en diferentes momentos. Y como seres humanos podríamos decir, nos hemos encarnado por primera vez, nos hemos individualizado como seres humanos. Los espíritus que somos han individualizado en una experiencia humana en diferentes etapas del proceso evolutivo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos podríamos decir, una experiencia diferente. Y hay almas que están encarnadas que tienen mucha más facilidad ya para conectar para entrar en un estado meditativo y es mucho más natural estar mucho más conectados con esa voz de la conciencia y hay otras almas que todavía están en un rango de experiencia mucho más instintivo, mucho más conectado con los deseos. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente habla de diferentes etapas. Y básicamente eso. Para meditar, sí necesitamos distinguir cuándo está hablando la mente, nos referimos a la mente concreta, cuándo está hablando el ego, en este sentido sería esa naturaleza quizás más instintiva o de deseos. Es necesario. Ahora, hay personas que simplemente ya vienen con esa capacidad mucho más desarrollada de forma natural, aunque a lo mejor nunca se hayan sentado, como puede sentarse el yogui, ¿no? A cerrar los ojos y a meditar. Y hay otras personas que pueden llevar muchísimos años meditando y quizás no han alcanzado estados meditativos como otra persona que simplemente tenga esa facilidad ya de manera natural porque tiene mucho más tiempo en la experiencia humana. Por aquí teníamos la pregunta, a ver, de Sandy. Perfecto, ya me la pusiste. Dice, hola, Indica. En uno de tus vídeos hablaste de los seres sin alma. Desde tu punto de vista, ¿realmente existen? ¿Y cuál es su función aquí? Muchísimas gracias. Bueno, y me encanta la pregunta porque todas las preguntas en realidad tienen un hilo conductor que nos sirve para desarrollar la misma idea en la que estamos profundizando. Así que un momentito que la voy a copiar. Así llevo todo el registro y contestamos la pregunta. Bueno, vuelvo a leerla. Dice, hola, Indica. Dice, en tus vídeos hablaste de los seres sin alma. Este es un vídeo que está en mi canal de Ciencia a Conciencia. Es uno de los vídeos que ha tenido más views. Y, bueno, en realidad son 3 vídeos donde hablamos de las personas sin alma. Y dice, desde tu punto de vista, ¿realmente existen y cuál es su función aquí? Bueno, lo hemos ido desarrollando.
con las preguntas anteriores. Los espíritus tienen libre albedrío. Su experiencia tiene libre albedrío porque desarrolla la mente. Y la mente permite poder, digamos, vamos a decirlo, cuando hablamos de libre albedrío es dentro de un contexto determinado, pero vamos a decir que la mente al ser humano le permite acelerar su proceso evolutivo o hacerlo más lento. Al final, el libre albedrío tiene limitaciones porque todos tenemos un destino marcado, pero podemos decidir qué tan rápido avanzamos, es decir, qué tan rápido y de manera proactiva tratamos de esforzarnos hacia la utilización de nuestros vehículos, de nuestra conciencia, o que tanto nos distraemos y densificamos nuestros vehículos y por lo tanto densificamos nuestra conciencia. Dicho esto, una persona sin alma es una persona que ha encarnado muchas veces y ha decidido, por los motivos que sea, por su libre albedrío, ha decidido gradualmente cada vez trabajar con emociones y con pensamientos más densos, con vicios, podríamos decir, y ha tenido experiencias de vida donde ha generado karmas muy duros. Ahora, hablamos del karma y el karma es nuestro gran maestro. Normalmente muchas veces hay personas que ven el karma como algo negativo, hay una tendencia hacia eso, pero nos tenemos que dar cuenta de que todos nosotros, o muchos de nosotros, la mayoría que estáis viendo esto, tenemos un karma muy positivo, en el sentido de que analicemos las condiciones de este planeta y la cantidad, hay 8.000 millones de personas, la cantidad de realidades diferentes que coexisten en este mismo planeta. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva, nos daremos cuenta que estadísticamente nuestras condiciones son muy favorables. Podemos tener una condición mejor o peor, pero tenemos podríamos decir que tenemos una gran libertad respecto a otras almas que están encarnadas aquí en este momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros, cuando tenemos este karma y simplemente nos da la oportunidad de experimentar las vibraciones que nosotros estamos generando, nos hace de espejo el karma, es decir, aquello que tú das a los demás, ya sea positivo o negativo, el karma te lo devuelve en forma de experiencia. Entonces, esto es un gran maestro porque normalmente cuando uno actúa en disonancia o alejándose, podríamos decir, de la divinidad, el karma lo que hace es producir cada vez experiencias más restrictivas y experiencias que pueden ser más dolorosas y que nos llevan a ir corrigiendo. Por ejemplo, explicado muy sencillo, si yo me porto mal con las personas, al final las personas se van a portar mal conmigo y esto eventualmente de una manera muy orgánica me va a ayudar a hacer ver que yo, de esa manera, portándome mal con las personas, estoy generando dolor y sufrimiento, porque la respuesta que obtengo es también en consonancia a lo que yo ofrezco. Entonces, eso va a ir regulándome a que yo trate de experimentar cómo es, por ejemplo, tratar bien a una persona. Y ese feedback positivo que yo reciba va a incentivar el que yo siga haciendo eso. Eso está explicado muy sencillo, pero es cómo funciona el karma. Entonces, generalmente, cuando hablamos de personas sin alma, es un término que es muy drástico. O sea, todos tenemos alma. Simplemente tendríamos que hablar de qué grado de conexión con el alma hay. Sí que puede haber personas que se desconecten del alma, pero estos son los casos menos. ¿Por qué? Porque el karma es un gran maestro y es muy difícil que un individuo tome la decisión deliberada durante tantas encarnaciones, con todo el dolor y el sufrimiento que eso produce, hasta el punto de llegar a desconectarse totalmente del alma. ¿Hay casos? Sí, hay casos. Y probablemente muchas de las circunstancias que ocurren en el mundo y en el cosmos tengan que ver con ciertos individuos que están desconectados del alma. Porque esa desconexión del alma, al final, ¿qué es lo que hace? Desarrolla muchísimo la mente concreta, la mente racional, la mente egótica. Y una persona sin alma, un individuo sin alma, al final está totalmente orientado a satisfacer sus propios instintos. Es como... Sería otra forma de decirlo, es la potenciación hacia un nivel muy alto del egocentrismo. ¿Y qué es el desarrollo espiritual? La potenciación hacia niveles cada vez superiores de la inclusividad y de la conciencia grupal de que todos somos uno. Son dos líneas, un camino que va hacia la unidad
llegando hasta Dios, y un camino que va de la separación de Dios hacia la separación, que en la experiencia humana llamamos egoísmo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas personas sin alma, esto es importante tenerlo en cuenta. Es muy raro y sí que podemos hablar de personas que tienen una conexión pobre con el alma y personas que tienen una conexión muy estrecha y íntima con el alma. Ahora, tenemos que tener en cuenta también el proceso evolutivo. No es lo mismo un individuo que debido a su libre albedrío ha tomado decisiones para separarse gradualmente de la fuente que un individuo que simplemente tiene una conexión más débil con el alma porque todavía en su proceso evolutivo no ha desarrollado suficiente, no ha crecido, no ha tenido las suficientes experiencias para que el karma vaya corrigiendo y vaya dándole las experiencias de vida hacia esa unidad, hacia ese desarrollo, podríamos decir, de primero el intelecto. Normalmente cuando un desarrollo potente del intelecto hay una etapa humana donde se genera una separación de la divinidad, pero forma parte del proceso evolutivo, y luego ese intelecto lleva gradualmente a que se vaya desarrollando una intuición o a que a través del intelecto uno pueda comprender ese sentimiento, podríamos decir, de unidad. Y eso puede ser desde la ciencia, puede ser desde la religión, puede ser desde el arte, desde muchos ámbitos. Se dice que, como dice, hay un dicho que es muy, muy bueno en este sentido, que es como, no sé cómo viene a decir, pero dice básicamente que el ignorante cree en Dios porque simplemente cree en Dios, porque tiene esa creencia, porque necesita creer en Dios, en algo superior. En la persona, digamos, que más desarrollada, esto del dicho es mucho más bonito, pero lo estoy desarrollando, pues no me acuerdo cómo es exactamente, se separa de Dios porque en el propio desarrollo del intelecto y de su individualidad llega a sentirse separado y desarrolla el sentido de autopercepción o de autoconciencia hacia uno mismo, que eso es lo que hace el ser humano también, ser autoconsciente. Un animal no es tan autoconsciente como un ser humano, pero eso te lleva a separarte. Pero esa autoconciencia, ese Dios inmanente, esa autoconciencia que te lleva al autoconocimiento, te vuelve a conectar con Dios, pero ya no desde la necesidad, sino desde el convencimiento interno o desde la fe, tal como, por ejemplo, hablaba el Maestro Jesús. Desde esa fe, que no es una fe en minúsculas como muchos credos, ¿no? Que es una fe impuesta que tiene mucho más que ver con esa creencia, con ese temor a Dios o esa búsqueda, por ejemplo, de la salvación, sino que es una fe que proviene del contacto interno con el Cristo interior o con el Dios interno. Hay otros caminos donde, por ejemplo, un camino más científico, a través de la observación de la naturaleza, muchos científicos llegan también a comprender que hay una inteligencia superior, que hay una divinidad en aquello que observan. Entonces, hay diferentes caminos, pero al final es como que si nos damos cuenta, al principio hay una etapa ignorante donde hay una necesidad simplemente por el temor, por la ignorancia, por el desconocimiento. Hay una etapa donde hay una separación, hay una búsqueda externa, ya sea a través del desarrollo de los placeres pues, más físicos o emocionales o mentales, y luego a través de agotar esa copa del placer y del dolor, también es otra metáfora que hay en ese sentido, uno al final vuelve a conectar con esa divinidad, ya sea porque el karma al final te va, digamos, vas gastando todas las posibilidades que tienes de experimentar y nada te satisface hasta que miras hacia Dios, ya sea interna o externamente, o simplemente el propio proceso evolutivo del desarrollo, de la comprensión del mundo donde vives, te lleva a comprender que hay una inteligencia superior. Entonces, bueno, vamos a ver si he contestado más o menos la pregunta. Dice, uno de tus vídeos hablaste de los seres sin alma, desde tu punto de vista, ¿realmente existen y cuál es su función aquí? Entonces, bueno, la pregunta está más o menos contestada, vamos a hablar de cuál es su función. Al final, cuando hay poca conciencia, cuanta más conciencia hay, vamos a decir mejor, el mal más sirve para acelerar el proceso evolutivo. Es decir, todo, al final, vamos a poner un ejemplo. Observemos la naturaleza. En la naturaleza vemos que hay un ciclo donde en la primavera todo renace, todo crece, y en el invierno, pues las hojas de los árboles se caen. Esas hojas que se caen al suelo se acaban pudriendo. Y eso, una vez que se ha podrido, sirve como compost. Es decir, esa misma podredumbre de la vida que ya se ha gastado y ya ha muerto, esa vida orgánica que está en descomposición, sirve para que pueda en la próxima primavera germinar otra vez la vida con todavía más fuerza.
con una tierra mucho más fértil. Digamos que el mal y el bien actúan un poco en esta manera. Cuando hay poca conciencia, el mal prevalece. Pero al final ese mal lleva a un desarrollo de la conciencia y cuanta más conciencia hay, ya sea individual o colectivamente, ese mal sirve para crear contrastes que hace que la conciencia todavía se acelere y evolucione mucho más rápido. Pues incluso esas personas sin alma juegan un rol dentro del proceso evolutivo en un sentido muy amplio. Aquellas experiencias, por ejemplo, que tenemos dolorosas, porque no vamos a hablar de personas sin alma, ¿no? Pero simplemente por acciones con poca conciencia nos permiten en nosotros mismos desarrollar una mayor conciencia. Por ejemplo, cuando una persona sufre mucho, va a poder desarrollar la compasión. Esto es así. Entonces, tenemos mucha facilidad para ver estas experiencias negativas y juzgarlas como de una forma muy simple, como esto me produce dolor, por lo tanto es malo, pero en una perspectiva mucho más amplia, esas experiencias dolorosas nos llevan a crecer y nos llevan a contactar con partes de nosotros mismos que sería difícil en el estado de conciencia que tenemos como seres humanos que pudiésemos hacerlo simplemente teniendo experiencias placenteras y satisfactorias. Además, la mente tiene la capacidad, una capacidad muy curiosa, que es que recuerda mucho más lo negativo que lo positivo. Es decir, si tú tienes buena salud, tú no agradeces cada día. O de manera natural puedes hacerlo, pero de manera natural tu mente no tiende a enfocarse a decir, oh, qué bien me siento hoy, qué contento estoy, agradezco que no me duele ninguna parte de mi cuerpo. Sin embargo, cuando te duele una parte del cuerpo, cuando estás enfermo, tu mente muy fácilmente se enfoca constantemente en el dolor, en el sufrimiento. Entonces, también es una característica muy humana y forma parte también de una etapa del proceso evolutivo, por lo menos en este planeta y en esta dimensión de 3 dimensiones, que es una dimensión muy limitada, muy contraída y muy densa, donde el sufrimiento y el dolor forma parte de la experiencia, nos gusta o no, solamente hace falta analizar nuestra vida o la vida que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, incluso esas personas sin alma juegan un papel dentro del proceso evolutivo. Ahora sí, Carlos, que vi que habías puesto alguna pregunta. Dice, ¿qué pasa si dejo? Lilia Osorio pregunta, ¿qué pasa si dejo de separar al cuerpo físico, mental, álmico, espíritu, conciencia, si al final todo lo que vivo, siento y experimento está bien para el espíritu y lo integro y solo soy yo un todo? Bueno, o sea, realmente nada de eso está separado. Lo que separa eso es nuestra mente. Entonces, a veces también en todo este ámbito espiritual tendemos a idealizar y a tener como ideales, pero en realidad lo que tenemos que aprender es a ver las cosas tal y como son. O sea, ser espiritual, podríamos decir que es ver las cosas tal y como son, no como te gustaría que fuesen, y a pesar de ello tener la capacidad de amar y a pesar de ello tener la capacidad de sentirte unido y de empatizar con todo. A pesar de el estado evolutivo que pueda tener, por ejemplo, una persona, tú poder comprender que esa persona tiene ese estado de conciencia y que tú no lo juzgues por ello. Eso podríamos decir que es una forma de espiritualidad. Muchas veces tendemos en espiritualidad a plantear las cosas como nos gustarían que fuesen o cómo serán en una etapa en la cual todavía no estamos. Entonces, nosotros tenemos una mente y la mente tiende a separar, tiende a discriminar. Nosotros necesitamos pasar por un proceso en el que comprendamos las diferentes partes. Cuando tú estudias cualquier aspecto, no puedes entenderlo de una forma sintética, sino que tienes que estudiar cada una de las partes. Y cuando vas estudiando cada uno de los módulos de las materias, al final puede ser que desarrolles la capacidad de sintetizar y comprender de manera holística. Entonces, somos como pequeñitas células y por nuestras propias limitaciones necesitamos ir comprendiendo las partes, pero llega un momento en el que todo eso ya no es necesario comprenderlo como una parte separada, sino que hay un proceso de integración donde al final se trata de que tanto el espíritu como el alma, como la mente, como las emociones, como el cuerpo manifiesten una única realidad. El punto es que en el proceso evolutivo no hay esta continuidad de conciencia y simplemente vamos a decir que el espíritu está por ahí, ni siquiera tenemos constancia de él. El alma tiene un propósito de vida, pero luego hay unas experiencias donde la mente se enfoca por unos sitios y luego entre la mente, las emociones y el cuerpo hay también una incoherencia.
ya es una etapa de integración que, aunque todavía la persona no manifieste espiritualidad tal y como la comprendemos en un sentido conceptual, pero donde la persona integra su mente, sus emociones y su cuerpo. Y eso es un proceso, es un gran logro en el proceso evolutivo. Es una etapa muy importante. Hasta que el alma no tiene una personalidad integrada, es decir, que la mente, las emociones y el cuerpo responden al unísono, el alma tiene mucha dificultad para poder manifestar su propósito de vida porque hay una fuga de energía. Si yo me marco un propósito, pero mis emociones me sabotean y mi cuerpo no responde, pues aquí claramente hay una muy baja eficiencia de la energía. Y en el universo todo, nosotros también como individuos, al final todo tiende hacia la eficiencia máxima. El alma necesita que su voluntad se pueda manifestar con toda su potencia a través de una personalidad integrada. Entonces hay diferentes etapas de integración, más allá de que nosotros para comprender necesitamos entender las diferentes partes y dominar las diferentes partes por fases. La tendencia es hacia la integración. Igual que nosotros en un proceso evolutivo nos separamos de la fuente, es decir, nos desintegramos de la divinidad, luego hay un proceso de integración que va por fases también. No podemos integrar un aspecto superior hasta que no hemos integrado el aspecto inferior. No podemos pretender ser un alma plenamente manifestada en la medida que ni siquiera hemos integrado nuestra personalidad. Y no podemos pretender ser un espíritu manifestándose con toda su potencia divina aquí en la medida que el alma no está integrada con la personalidad y está cumpliendo ya un propósito. Entonces, todo esto es algo gradual que va por fases y que, en el fondo, pues hay que entender que es un proceso, que no es algo que simplemente porque uno lo decrete o lo desee, eso se da de esa manera, sino que es un proceso en el que todos estamos y podríamos decir también que, al final, espiritualidad es un proceso de integración, siempre de integrar lo inferior dentro de lo superior, en diferentes etapas. Pregunta, ¿algunas almas pueden estar aquí solo por capricho? Yo lo dudo mucho porque tiene que haber unas condiciones kármicas que habiliten. Puede haber algunas almas que estén aquí por decisión autoconsciente, simplemente para ejercer un servicio, para podríamos decir, generar un karma en un sentido, porque ha sentido un llamado a participar de un proceso evolutivo y ayudar a otras almas. Eso sí, pero eso yo no lo llamaría capricho. Lo llamaría como una decisión tomada de manera autoconsciente donde ese alma decide sacrificar a lo mejor el poder tener una experiencia más placentera en pos de poder servir, de poder ser un instrumento para esa integración mayor donde una vez que el individuo, un alma, vamos a hablar de un alma, ha ejercido un grado de integración elevado en sí mismo, esa integración implica también integrar a otros individuos. Entonces, al final, todo tiende hacia la integración cada vez más, o sea, es el proceso evolutivo tiende hacia la integración total de todo. De aquí muchos eones y millones y millones y millones de años. Voy a poner un ejemplo que es bastante significativo. Cuando hablamos de que un ser humano ha tenido un proceso de integración en sí mismo, en el fondo estamos diciendo de que el ser humano, ese individuo, se ha vuelto radioactivo. ¿Qué significa? Imaginemos que nosotros tenemos un campo energético determinado. Cuando nosotros vamos integrándonos, este campo energético cada vez se va expandiendo y se va volviendo más potente. Y cuando esta personalidad está totalmente integrada con el alma y además ha sido purificada, porque ha subido muchísimo el nivel vibratorio para que el alma pueda habitar dentro de esta personalidad, este individuo se vuelve literalmente radioactivo. Emana tal cantidad de energía que es inevitable que produzca integración a su alrededor, o por lo menos que condicione de una manera que tienda hacia la integración en el medio ambiente. Esa irradiación del ser humano va a afectar a otros individuos y va a ayudar a iniciar procesos en los otros individuos que aceleren su propio proceso evolutivo. Entonces, hay almas que pueden tener un rol en este sentido que esté muy orientado al servicio porque ellos en sí mismos ya han hecho un proceso evolutivo que les ha llevado a un grado de integración donde
vamos a decirlo en otros términos, su propio karma, hasta cierto punto, está muy resuelto y ese libre albedrío que han generado a través de ir agotando el karma que han generado en su proceso evolutivo, le habilita para poder ayudar a acelerar el karma evolutivo de otros grupos de personas o en un planeta determinado. Pero eso no es un capricho, eso al final tiene que ver con un dharma, vamos a decir, de cada una de las almas. Cada uno de nosotros somos como células que tenemos una función y ese proceso evolutivo también nos lleva a entender cuál es la función y el rol de cada uno. Y eso no es un capricho, eso en realidad es cumplir con el plan divino y cumplir con el propósito de cada una de las almas que somos. Muy bien, Endika, quizás sea un buen momento para compartir con la gente tu actividad de Aulas Pandora, que consta de talleres grabados y de tu próximo taller presencial. Entonces aquí, operando esta nave satelital mágica de la caja de Pandora, para compartir con ustedes el área de nuestro compañero Endika Drame en Aulas Pandora. Endika que nos ofrece 2 talleres grabados, Despierta tus poderes psíquicos y taller de protección energética, ambos un video de 4 horas. Y vamos a lo que se viene para el próximo lunes 7 de junio, define y conecta tu propósito de vida. Solamente 9 días, 5 horas, 6 minutos y 47 segundos. Especialmente presten la atención a los segundos, lo más definitorio de todo. A ver, Endika, queremos... ¿Sí? ¿Qué pasó con los segundos que no lo vi? No, le decía a la gente que no se le vaya a escapar el tema de que, además de perderse, la posibilidad de perderse el taller, que esto no vaya a ser por unos pocos segundos. Así que importante estar al tanto de todo. Endika, aquí ya pudimos maximizar tu taller online que se viene para el próximo lunes 7 de junio, define y conecta tu propósito de vida, aprende a canalizar la información del alma y qué mejor que seguir escuchándote. Sí, bueno, pues nada, realmente el programa de hoy estuvo súper orientado a casi como introducción a esto, porque muchas preguntas iban en este sentido. Y en este taller lo que vamos a hacer es poner en práctica pues muchos de los conceptos que se han comentado aquí de manera práctica con ejercicios para que uno pueda ir conectando y empezando a discernir de dónde viene cada una de las cuestiones. Cuando uno va conectando con ese propósito, en el fondo, el propósito es un deseo del alma. Podríamos hacer una distinción entre los deseos de la personalidad, podríamos hacer incluso una distinción mayor, los instintos del cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo emocional, los deseos de nuestra mente y los deseos del alma. Cuando hablamos de los deseos del alma, en realidad estamos hablando de propósito. Y todos nosotros tenemos un propósito que además está muy conectado con nuestros dones y talentos y debido a las condiciones en las que pues, hemos nacido, muchas veces está muy castrado y está muy condicionado y está muy parasitado. Pues vamos a aprender con ciertos ejercicios cómo podemos ir limpiando todo ese ruido interno, mental, emocional, esos programas, esas cuestiones que a lo mejor hemos hecho propias y no son propias. Y en paralelo también cómo podemos ir conectando con esa fuente superior y plasmarlo. Porque muchas veces cuando hablamos del propósito de vida, si se queda simplemente en una aspiración, no es suficiente. Dicho de otra manera, nuestro corazón nos conecta con nuestro propósito de vida, pero para manifestar ese propósito de vida necesitamos nuestra mente. Y en esta vinculación pragmática de la mente y el corazón es donde nosotros podemos empezar a manifestar nuestro propósito de vida, sea cual sea, en cada caso es diferente. Y eso es lo que vamos a indagar en ese taller y sobre todo a nivel como muy, muy práctico, vamos a desarrollar no solamente estos ejercicios, sino que vamos a desarrollar cada uno un plan muy definido a largo, medio y corto plazo para que tengamos un rumbo bien claro en nuestra vida y para que tengamos también una planificación que nos permita empezar a caminar en la dirección de nuestro propósito de vida, que es un camino. Es un camino y el propósito de vida además es dinámico. En la medida que nosotros crecemos, el propósito también cada vez se va definiendo y se va transformando, pero tiene que ser en una dirección y eso cada uno tiene que descubrir cuál es. Muy bien, Endika, mostrando, como decíamos,
tus talleres grabados y tu próximo taller en vivo correspondiente a Aulas Pandora. Tenemos solo 5 minutos. Tenemos por aquí a nuestra compañera María del Carmen palpitando su participación. Y bueno, Indica, si me regalás una respuesta a mí. Claro, hombre, por supuesto, Carlos. Claro que sí. A ver, canalizando, Indica va a canalizar desde su alma una breve respuesta de 2 minutos para Carlos. A ver, Indica, cuando se habla de portales biológicos, medio como queriendo decir que hay personas que parecen personas, pero parece que no son tan personas. Sí. ¿Qué hacemos con los portales biológicos o con algún otro sinónimo bastante, portales orgánicos también, bastante parecido? Mira, yo lo que creo, todo en este sentido o sea, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Y en ese sentido, como casi todas las preguntas, me cuesta mucho contestarlas de manera simple, aunque tenemos poco tiempo. Lo primero que me gustaría a mí decir es que yo creo que más o menos en este planeta hay como un 20% de personas que están en un proceso de conectar con el alma, en una manera más o menos profunda. Ahí hay un espectro muy amplio, pero o sea, un 20% de personas que ya están desarrollando un discernimiento y que empiezan a tener ya una autoridad interna, que es el alma, no una autoridad externa. Y hay un 80% en el cual hay un porcentaje bastante amplio que simplemente son personas que son muy instintivas y emocionales, que simplemente se dejan llevar por la corriente porque no tienen un proceso de pensamiento muy potente, entonces hacen propios los pensamientos de otras personas y son muy manipulables. Y luego hay un porcentaje de personas que son intelectuales, pero no están conectadas con el alma, y estas personas son las más peligrosas porque pueden ser instrumentos muy potentes para el mal que hay en este planeta, que son unas poquitas, podríamos decir, individuos sin alma, realmente. Entonces, los portales orgánicos, yo tengo mis dudas hasta qué punto puede ser una manipulación que haya en esta Matrix, que pueda ser algo que se haya podido generar de manera artificial o de manera forzada por estas entidades negativas, o pueda ser simplemente almas que son muy jóvenes y que son muy fácilmente manipulables y que debido a que hay una gran parasitación y que hay aquí egregores muy negativos, han sido muy dominadas ya por podríamos decir, estas artes oscuras. Entonces yo tengo mis dudas. ¿Puede ser que haya portales orgánicos en el sentido de que sean como cascarones que simplemente puedan ser habitados por parásitos? Quizás sí, pero yo no creo que sean porcentajes tan amplios como en algunos sitios se pueden decir, donde se habla de que poco más que menos, que son el 60-70% son portales orgánicos y luego hay unas pocas personas aquí viviendo dentro de un programa que es prácticamente artificial. Yo creo que no. Yo lo que sí que creo es que somos 8.000 millones de almas encarnadas ahora mismo, que es una brutalidad, no hay parangón en la historia, y que el hecho de que haya tantas almas encarnadas hace que muchas almas sean muy jóvenes. Que muchas almas sean muy jóvenes y también que las condiciones de este planeta, viniendo de un ciclo tan oscuro de 13.000 años, no hemos pasado, estamos saliendo del Kali Yuga, hace que las condiciones en este planeta sean muy insalubres y sobre todo a nivel mental y a nivel emocional hay una serie de egregores y de entidades de muy baja vibración y de muy bajo astral que han parasitado en gran medida un porcentaje muy amplio de la población. Entonces yo voy más por aquí. Y sí que creo que el tema de portales orgánicos puede existir, pero no en un sentido tan amplio como a veces se dice. Creo que va más todo dentro de un proceso evolutivo que está más dentro de un plan divino que en otra cosa. ¿Qué opinas tú, Carlos? Déjame un minuto antes de tal. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mi opinión es que hay algo que podríamos llamar un ser humano intermedio y que tiene un punto de conexión y también de confusión con lo que son los psicópatas. O sea, por ahí para no extendernos, que está nuestra compañera. ¿Sí? O sea, hay un ser humano que no es tan ser humano por un nivel intenso de patología relacionado con una psicopatología incidental, por carencia combinada de nutrición materna y nutrición paterna, y además muy marcada. Pero hay otros seres que sin excusa de falta de carencia combinada de nutrición materna y paterna, es como que le falta algo, es como que tienen una simulación y por ahí ya entramos más en lo que vos nos venías explicando.
Sí, muy interesante. Esto me lo voy a apuntar y si tenemos la oportunidad de coincidir vamos a conversar sobre ello porque por donde vas me gusta mucho y creo que es interesante. Muy bien, compañero, un gusto Bien. y hasta el martes que viene ya con Luis de anfitrión. Un Muy abrazo. bien. Un abrazo a todos. Nuestra compañera María del Carmen Romero y toda su sabiduría sobre el tema de conciencia. Portada anunciando y esperando solamente unos segundos a María del Carmen. Y ya volvemos con todos ustedes y, por supuesto, que con nuestra...